Buenas tardes, estimado doctor Pablo II y apreciada comunidad. Antes de iniciar con la sesión, permítame iniciar la grabación pertinente. Muchas gracias. Buenas tardes, estimado doctor Pablo II Esteban Tello y apreciada comunidad. Bienvenidos a la primera sesión de nuestro segundo programa de arbitraje comercial nacional e internacional. Evento organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas, CAR Amazonas. Mi nombre Buenas es... tardes. Buenas tardes, estimado doctor. Mi nombre es Smith Ramos y en esta oportunidad tengo la gentileza de ejercer el cargo de moderador. Este programa tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión profunda y actualizada de los principios y prácticas del arbitraje comercial, promover el arbitraje como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, buscamos proporcionar una plataforma para el intercambio de ideas y experiencias entre expertos y profesionales en el campo del arbitraje comercial nacional e internacional. En esta tarde tengo el agrado de presentar la apertura de la primera sesión, la cual contará con la participación del doctor Pablo II Esteban Tello, con la temática titulada Explorando el mundo del arbitraje, una introducción, a quien le damos una cordial bienvenida. El doctor Pablo II Esteban Tello es abogado independiente especialista en Derecho Civil, Arbitraje, Derecho de la Construcción y Contratación Pública, con estudios de especialización en contrataciones públicas en la Universidad ESAM, Derecho Administrativo en la Universidad Continental y estudios de maestría en Derecho de la Empresa y Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Previo al inicio de esta sesión, recordarles que finalizada la ponencia o en el transcurso de ella, se procederá a hacer preguntas. Ustedes pueden levantar la manito o en su defecto dejar mensajes por el chat. Nosotros estaremos atentos para que el ponente pueda absolver cada uno de ellos. Dicho esto y sin más nada que añadir, damos inicio a la primera sesión académica del segundo programa de arbitraje comercial nacional e internacional. Le damos pase al doctor Pablo II Esteban Tello para el inicio de su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero quisiera confirmar si me escuchan bien y si hay alguna interferencia, por favor, me avisan. ¿Me confirman, me escuchan bien? Sí, todo correcto, estimado doctor. Ok, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer al Centro de Arbitraje y Resolución de Controversias CAR Amazonas por la invitación a participar en este segundo programa de arbitraje que es sobre arbitraje comercial, nacional e internacional. Asimismo, quiero pedirle la disculpa del caso a todos los asistentes. Esta sesión estaba programada para el día de ayer, pero por motivos de salud pedí el cambio para el día de hoy. Mil disculpas por el inconveniente. Y gracias por conectarse el día de hoy a esta sesión. Si me permiten, estoy habilitado para compartir pantalla. Sí, sí, estimado. Ok. No, me sale que no estoy habilitado. Ya, ahora sí. A ver. ¿Me confirman si se ve bien? ¿Sí? Sí, sí se puede visualizar. Ya, muchas Todo gracias. correcto. Bueno, como ya nuestro moderador nos ha indicado, la sesión del día de hoy es sobre una introducción al mundo del arbitraje. Como sabemos, el arbitraje es un mecanismo de solución, un mecanismo alternativa de solución de controversias, como la negociación, la mediación, la junta de prevención y resolución de disputas que es utilizado ahora en los
en las contrataciones con el Estado, así como la conciliación también. El arbitraje viene a ser un método alternativo de solución de controversias. Pero, ¿qué es el arbitraje? Podemos definir al arbitraje como un método alternativo de resolución de controversias heterocompositivos, ¿no? Que se lleva a cabo cuando dos partes acuerdan someter un desacuerdo o una controversia a un tercero que es imparcial e independiente, ¿no? Que es conocido como el árbitro. Este acuerdo, que es denominado convenio arbitral, puede ser parte de un contrato o puede suscribirse, encontrarse en un acuerdo independiente, que se puede dar una vez suscitado el hecho, ¿no? El conflicto. No necesariamente va a estar al momento de la firma del contrato, sino incluso si no se ha pactado en el contrato, el convenio arbitral o la decisión de las partes de someterse a arbitraje, una vez que se suscite la controversia, las partes pueden acordar a través de un convenio ir o someterse a la decisión de un árbitro. La resolución o el documento que emite el árbitro para poner fin a la controversia es denominado el laudo arbitral. Existen sobre la naturaleza jurídica del arbitraje distintas teorías. Dice la teoría jurisdiccional, que considera que el arbitraje no depende de la voluntad de las partes, sino de la voluntad del Estado, ¿no? Es decir, señalan que el árbitro es como un juez privado que ejerce jurisdicción. También tenemos la teoría contractualista, ¿no? Que el arbitraje es un acuerdo de las partes, ¿no? Esto va más, más centrado en la voluntad de las partes, ¿no? Que la voluntad del Estado de establecerlo como una, ¿no? Julio, Okay. Son las todos los partes que han... las que acuerdan someterse a la decisión o al conocimiento de un árbitro, que es el tercero, y que éste resuelva su controversia. El árbitro ejerce la función como de un mandatario, ¿no? Que es contratado por las partes para resolver su controversia. Luego tenemos la teoría ecléctica, que va a intentar armonizar la teoría jurisdiccional con la contractual. Señala que por un lado el convenio es la decisión de las partes, pero que el efecto legal de los acuerdos y el carácter de ejecución del laudo depende de la ley, ¿no? De lo que disponga la ley y de la jurisdicción a la que se somete. Finalmente tenemos la teoría autónoma, que rechaza las anteriores y que considera que el convenio arbitral y el laudo tienen fuerza como un requisito para facilitar el funcionamiento de las relaciones comerciales, y las partes son libres para escoger el sistema de leyes o costumbres que se van a aplicar. En nuestra experiencia, en la experiencia peruana, el arbitraje ha estado presente en distintas normas, ¿no? Como en el Código de Enjuiciamientos en materia civil del 51, el 1851, el Código de Procedimientos Civiles del 1912, la Constitución del 79, el Código del 84, el Código Civil del 84, luego la Ley General de Arbitraje, y finalmente el Decreto Legislativo 1071, que es la actual norma, que está vigente desde el 2008. Que si bien ha tenido algunas modificatorias que han sido puntuales, ¿no? Para el tema del arbitraje, contrataciones con el Estado, en su integridad no ha tenido mayor modificación. Ahora, nuestra actual ley de arbitraje, en comparación con las anteriores, ha pasado de un sistema dualista a un sistema monista, que trata de una manera unitaria al arbitraje nacional como al arbitraje internacional. Esto, bueno, se da con la intención de abrir, ¿no? El comercio junto con el tema de los tratados que se estaban firmando en esa oportunidad. Tratado de libre comercio y tratados de comercio internacional. Ahora, también protege al arbitraje de una mejor manera en contra de las incidencias externas, especialmente del Poder Judicial. La intervención del Poder Judicial en esta ley es para casos puntuales, ¿no? Como
para brindar apoyo al tribunal en el caso de ejecutar una medida cautelar o en caso de la ejecución del laudo o en anulación del laudo, ¿no? Pero las causales establecidas, más no por temas de fondo. Entonces, esta ley sí protege más al arbitraje de injerencias, de que no haya una suerte de una segunda instancia cuando se quiera acudir al Poder Judicial. También se han efectuado cambios con esta nueva ley, que como todos sabemos, es un procedimiento más flexible, ¿no? Es una de las características más principales que tiene nuestra ley, es la flexibilidad. Y esto precisamente tiene que ver con las ventajas que tiene el arbitraje frente a un proceso judicial, ¿no? La primera de las ventajas que podemos encontrar es la celeridad. Un arbitraje es considerablemente más rápido que un proceso judicial. Y sobre todo esto lo vemos, creo que en los arbitrajes en contratación con el Estado, ¿no? Si estos arbitrajes fueran al Poder Judicial, demorarían un montón, demorarían muchísimo más de lo que puede tomarse en un arbitraje. Ahora, otro punto también es la confidencialidad. Los sujetos en el proceso arbitral, las partes están obligadas a guardar la confidencialidad. Las partes y el árbitro y el secretario arbitral tienen que guardar la debida confidencialidad de todo lo que se pueda conocer en el proceso. También otra ventaja es la especialización. Son las partes quienes eligen por mutuo acuerdo al árbitro que va a resolver su controversia en base a sus conocimientos técnicos y experiencias para un caso en concreto. Y el cuarto, que es la flexibilidad, que es la libertad que tienen las partes para configurar las reglas del procedimiento de acuerdo a sus necesidades. Y esta flexibilidad la podemos encontrar, esta facilidad para que se configuren las reglas, abarca las otras ventajas, ¿no? Porque podemos tener un arbitraje muy célere si las partes, por ejemplo, pactan plazos muy cortos. Podría ser que las partes digan, hay un plazo de 10 días para presentar demanda, 10 días para que se conteste, que las partes nada más puedan presentar medios probatorios con los actos postulatorios y nada más. Y cualquier otro escrito o cualquier otro medio probatorio que quiera presentarse luego de los actos postulatorios va a ser rechazado. Con ello, tienes 20 días, en 20 días tienes ya las posiciones de las partes. Realizas una audiencia, las partes pueden fijar un plazo de 10 días para convocar una audiencia, o al momento de establecer las reglas ya podrían fijar la fecha para la audiencia. Incluso podrían ya, si quieren ser más cerrados, decir, esta fecha es inamovible. No, si alguna de las partes no puede, la audiencia se va a llevar a cabo con la parte que pueda asistir. Con ello, en poco tiempo, se puede tener una decisión sobre un caso en concreto. Incluso el plazo para laudar también, las partes, por esta flexibilidad que tiene el arbitraje, lo pueden determinar en un corto tiempo, ¿no? 15 días, 20 días. También, obviamente, de acuerdo a la complejidad que va a tener el caso. Por eso, esta flexibilidad abarca todo, ¿no? Igual la confidencialidad. Las partes, al tener esta posibilidad de establecer las reglas, pueden determinar acciones que permitan salvaguardar la confidencialidad de la información que se maneja en este proceso. Y también pueden establecer, incluso en el convenio arbitral, los requisitos del árbitro que van a resolver la controversia. Pueden pedir especialización, pueden decir experiencia, pueden determinar mucho en función al árbitro que va a resolver su controversia. Entonces, estas ventajas tiene el arbitraje frente a un proceso judicial. Ahora, existen distintos tipos de arbitraje, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el arbitraje de derecho y el arbitraje de conocimiento. El arbitraje de derecho, el tribunal o el árbitro único va a resolver el conflicto aplicando la norma o el derecho vigente, ¿no? Su decisión debe estar sustentada y motivada en el ordenamiento jurídico. Estas decisiones deben ser conducidas por
esos arbitrajes deben ser conducidos por abogados para que puedan conocer y aplicar la ley correspondiente. Ahora, también tenemos el arbitraje de conciencia, que el tribunal va a resolver en base a sus conocimientos y a su leal saber y entender. Esto no quiere decir que el laudo que se emita va a ser un laudo que no tenga motivación. No. Sí, tiene que motivar el tribunal o el árbitro, siempre tiene que motivar su decisión. Pero esto va a ser más basado en sus conocimientos y experiencia del árbitro. También tenemos el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. En el arbitraje institucional, la administración, organización, trámite del arbitraje va a estar a cargo de una institución arbitral. Este procedimiento también, esta institución tiene un procedimiento establecido en un reglamento. Y ahí tenemos entre ellas instituciones como la Cámara de Comercio, la Católica, ANCHAM, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Arequipa, y un número abierto de muchas instituciones arbitrales que en la actualidad brindan este servicio de administración de arbitraje. Este arbitraje institucional es el arbitraje que se ha elegido para las controversias en contrataciones con el Estado, siendo esta la regla y la excepción el arbitraje ad hoc. En el arbitraje ad hoc, a diferencia del institucional, este procedimiento es administrado por el propio árbitro, quien a través o con la ayuda de un secretario arbitral se encarga de la organización, del trámite, notificaciones, el orden del expediente para conducir el arbitraje, ¿no? Tenemos también el arbitraje forzoso y el arbitraje voluntario, ¿no? En el voluntario, las partes libremente se someten al arbitraje, al conocimiento de un árbitro sobre su controversia. Esto es más que nada en los acuerdos comerciales, en los contratos privados, que se suele utilizar este tipo de arbitraje. El arbitraje forzoso es cuando lo determina la norma que para determinados tipos de supuestos o contratos el mecanismo a elegirse tiene que ser el arbitraje. Entre ellos, esto se aplica pues para el arbitraje administrativo con el Estado y para las expropiaciones, que la propia ley nos establece que tenemos que irnos al arbitraje para resolver problemas sobre expropiación. Está el arbitraje estatutario y el arbitraje en contratos por adhesión. Asimismo, hay el arbitraje administrativo y el arbitraje de el arbitraje administrativo podemos señalar que es cuando una de las partes es el Estado, ¿no? Interviene el Estado. Uno de los más conocidos es el arbitraje en contrataciones con el Estado, regulado en el Decreto Legislativo 3225. Asimismo, también tenemos el arbitraje de consumo, que es, bueno, llevado a cabo, administrado por el INDECOPI. En materia laboral también se aplica el arbitraje, ¿no? Para resolver conflictos relacionados con los convenios colectivos o las negociaciones colectivas. Finalmente también tenemos el arbitraje popular, ¿no? Que se creó a través de la ley de arbitraje, pero se utiliza para arbitraje de cuantías menores. Esto es administrado, mal no recuerdo hasta la fecha, por el Ministerio de Justicia. Y el arbitraje de inversión también. Sobre el arbitraje de inversión, este mecanismo se utiliza para resolver controversias entre un inversionista extranjero con un Estado que es receptor de la inversión. Ahora, el convenio arbitral, que es la matriz o el origen del arbitraje en muchos casos, es un acuerdo de las partes por el cual las partes deciden someterse a arbitraje todas las controversias, alguna de ellas que hayan surgido o puedan surgir, sobre una determinada relación contractual o de otra naturaleza. No voy a entrar a más detalles sobre algunos puntos porque, como bien he mencionado al comienzo, este fue una introducción, ¿no? Y ya en las siguientes sesiones se va a tocar a más detalle algunos temas como el convenio arbitral, ¿no? Por eso no lo quiero tocar a mayor profundidad.
Pero, ¿qué elementos puede incluir un convenio arbitral? Podemos establecer el número de árbitros, si es un arbitraje institucional o un arbitraje ad hoc, salvo, como ya hemos visto en los temas donde es, por ejemplo, contratación con el Estado y la norma nos dice que por excelencia o la regla es que esto sea un arbitraje institucional el que resuelva la controversia y el arbitraje ad hoc para determinado supuesto. No podemos ir o no podemos pactar en contra de eso. También podemos establecer el plazo para laudar, las reglas procedimentales referentes a los reglamentos. Incluso si es un arbitraje ad hoc, podemos determinar que se aplique el reglamento de tal centro de arbitraje, ¿no? Puede ser un arbitraje ad hoc, pero la voluntad de las partes ha sido que las reglas procedimentales sean las de un determinado reglamento del centro. Se puede pactar. Puede pactarse también que previamente al arbitraje las partes hagan una conciliación y en caso de no resolver, recién ahí se activaría el mecanismo del arbitraje. Las materias arbitrables también pueden establecerse. Pueden establecerse si las partes lo desean, por ejemplo, los temas de daños no se van a poder conocer a través de un arbitraje. Se puede pactar eso, no hay ningún inconveniente. Condiciones especiales de los árbitros. Como les mencionaba, ¿no? Podemos poner condiciones para los árbitros como la experiencia, el conocimiento en una determinada materia, de acuerdo obviamente a nuestro contrato o al conflicto que pueda generarse a raíz de nuestro contrato, ¿no? Podemos poner condiciones a los árbitros. Y esto es muy importante, ¿no? Porque creo que el éxito de un arbitraje no está tanto en las reglas procedimentales, sino está más en el árbitro que elijamos para resolver las controversias. Porque si no somos muy específicos de repente en el árbitro que queremos para resolver nuestra controversia, nos puede tocar de repente un árbitro que no tenga mucha experiencia, muchos conocimientos sobre la materia en discusión. Y eso nos puede traer como consecuencia un laudo que no sea acorde a las necesidades del contrato, de las partes y de la controversia. No resuelva finalmente la controversia. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Cuidar mucho qué condiciones queremos para nuestros árbitros. También se pueden establecer los costos del arbitraje. Incluso se pueden establecer criterios como que el que activa el arbitraje es el que paga el arbitraje, ¿no? Hay libertad, hay flexibilidad para determinar las reglas del arbitraje y el convenio arbitral. Número de árbitros también, plazo para laudar, como ya lo dije, y si es institucional o ad hoc, en casos privados, no en casos en contratación con el Estado, eso ya está establecido en la norma. Ahora sobre el procedimiento arbitral, igual voy a tocarlo de manera general, no quiero profundizar porque creo que esto también es materia de otra exposición en el desarrollo de este programa, ¿no? Sobre el procedimiento arbitral, tenemos etapa postulatoria, etapa de actuaciones y etapa decisoria. En la postulatoria, obviamente, que tenemos el pedido del arbitraje, la contestación, la designación del tribunal arbitral hasta la instalación. Ahora, luego de ello, tenemos la etapa de las actuaciones, los escritos de las partes, las audiencias y finalmente la etapa decisoria, que es el laudo arbitral y los recursos impugnatorios como la anulación. Sobre el pedido de arbitraje, si estamos hablando de un caso de un arbitraje en contratación con el Estado, hay que tener mucho cuidado con los plazos de caducidad. Porque si no tenemos cuidado en someter la controversia dentro del plazo establecido, podemos perder nuestro derecho a controvertir esa decisión de la entidad, esa resolución del contrato, esa aplicación de penalidad o esa falta de pago. Entonces, ahora, con respecto a la designación del tribunal arbitral, les reitero lo que ya les dije, mucho cuidado con
con el árbitro que vamos a designar, ¿no? Con la terna, es preferente que en el convenio sí se establezca condiciones para el árbitro que se va o para los árbitros que van a conformar el tribunal, para que no tengamos el problema de que personas de repente que no tienen experiencia en la materia o que no tienen los conocimientos suficientes estén arbitrando un caso con una materia muy especializada, por ejemplo. En cuanto a la instalación del tribunal arbitral, anteriormente había la costumbre de hacer una audiencia de instalación. Para arbitraje con el Estado, la audiencia se citaba en el OSO, y esto creo que hasta la actualidad se sigue haciendo. Pero para para otros temas privados, también no se lleva a cabo una audiencia de instalación. Ahora ya en la práctica, bueno, a raíz también de la pandemia, todo se ha virtualizado e incluso ahora, a través de una resolución notificada a las partes, se realiza el inicio de las actuaciones o la instalación del tribunal arbitral, notificándose a las partes un proyecto de reglas que el tribunal tiene a bien pues preparar en base a su experiencia y que es sometido a las partes para conocimientos y comentarios, ¿no? Ya lo usual que suelen comentar las partes al proyecto de reglas es el plazo, ¿no? Los plazos para presentar la demanda, los plazos para contestar, para tachar documentos o cuestiones de índole probatorio, el plazo para los recursos también. Todo eso pueden hacerlo en esa etapa respondiendo a esta notificación de la resolución que da inicio al arbitraje, en todo caso que sería la instalación del tribunal, ¿no? Las audiencias, cuántas audiencias quieren realizarse, o que esto lo dejan al criterio del tribunal, etcétera, ¿no? Todo eso se puede hacer en esa etapa. Y luego de eso, lo que suele hacer es que el tribunal saca otra resolución, necesita otra resolución, teniendo en cuenta los comentarios de las partes y determina las reglas definitivas. Actualmente suele determinarse, por ejemplo, en las reglas, que los escritos postulatorios tengan ya todos los anexos o los medios probatorios que las partes quieren presentar, para evitar que a lo largo del proceso ingresen más pruebas y dilaten el arbitraje, ¿no? Y eso yo le he visto mucho en la práctica, que no se cerraba esta posibilidad y las partes iban presentando medios probatorios como querían y se generaba un desorden, porque hay un medio probatorio, hay que correr traslado a la otra parte, luego la otra parte puede oponerse, hay que correr traslado de la oposición, luego tiene que resolver el tribunal y ya los plazos van alargándose. Por eso es importante y actualmente se está utilizando mucho que se determinen las reglas del arbitraje, que las partes tienen la oportunidad de presentar sus medios probatorios al momento de presentar sus actos postulatorios. Demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención. Claro, se establece también la posibilidad de un medio probatorio extemporáneo, pero bajo una excepción, o las excepciones que el tribunal crea. La más común es que el medio probatorio no haya estado a disposición de las partes al momento de presentar la demanda, ¿no? Supongamos un documento que ha tenido que requerir a una institución que no lo tenía en la mano, una pericia de repente que ha estado elaborando pero que no ha podido tenerla a tiempo. Claro, eso tiene que indicarlo al momento de presentar la demanda. En esos supuestos deben estar debidamente justificados el porqué de la demora. El tribunal puede admitir el medio probatorio extemporáneo. Entonces, también mucho cuidado al establecer reglas. Yo recomendaría que si es un caso que no es muy complicado, se establezcan estas reglas para que el arbitraje sea más rápido, ¿no? Pero también, ojo, si no nos conviene, podemos quitar la regla también. Pero creo que es lo mejor, ¿no? Evita que el arbitraje se dilate y se haga más extenso. Y así también podemos determinar, por ejemplo,
la cantidad de audiencias, ¿no? Anteriormente o antiguamente se hacía audiencia de fijación de puntos controvertidos, que era un saludo a la bandera, ¿no? Porque las partes se reunían para verificar nada más algo que podía haberse hecho por una resolución, ¿no? Era un uso ineficiente del tiempo. Entonces, actualmente se hace la fijación de puntos controvertidos a través de una resolución y es mucho más rápido. Igual las partes, si tienen alguna objeción a los medios, perdón, a los puntos controvertidos, pueden reconsiderar. Siempre está la posibilidad de la reconsideración. Mm. En cuanto al laudo, bueno, el laudo, como sabemos, tiene que ser una decisión debidamente motivada, ¿no? Tiene que tener las razones por las cuales el árbitro considera que una de las partes tiene o no tiene la razón. Y de preferencia tiene que responder a las alegaciones de las partes, porque si no lo hace, corre el riesgo el laudo de ser anulado. Entonces, claro, siempre y cuando sean pues estas alegaciones el fondo de la discusión, ¿no? Si hay una alegación que es ajeno, ¿no? O que está volando en el aire, que no tiene nada que ver con el caso, pero lo ponen a veces para rellenar los escritos postulatorios, no cambiaría el hecho de la controversia, ¿no? Pero sí el árbitro tiene que responder todas las alegaciones relacionadas con la controversia del arbitraje. Bueno, como ya mencioné, el laudo arbitral es la decisión que expide un tribunal o un árbitro único con la que se resuelve una controversia. Como lo establece la ley de arbitraje, este laudo tiene calidad de cosa juzgada y es obligatorio de su notificación. Debe emitirse este laudo dentro del plazo pactado. Si no lo hace, es causal de anulación. Ya han habido casos donde los árbitros han emitido el laudo fuera del plazo y eso ha traído como consecuencia que los laudos sean anulados. Esto hay que tener mucho cuidado porque en nuestro país hay bastantes feriados, días no laborables, que a veces uno ni se entera, ya o se entera ya cuando está pasando. Por eso, mucho cuidado con los plazos. Tanto para las partes como para el tribunal hay que tener muy claro los plazos, porque esto sí nos puede jugar en contra. Y bueno, a modo de conclusión, puedo decirles que el arbitraje es un método o un mecanismo heterocompositivo de solución de controversia. Las partes se someten al arbitraje mediante la suscripción de un convenio arbitral que, como ya mencioné, puede ser al momento o puede estar contenido en un contrato o incluso puede ser con posterioridad la suscripción de este convenio, incluso cuando se está suscitando ya la controversia. Las partes pueden elegir y se debe el control del resultado al árbitro. Es reiterativo también que la especialización del árbitro y la celeridad del proceso sea muy cuidado por las partes, ¿no? Tenga mucha o especial atención a eso, porque reitero, yo creo que el árbitro es fundamental, un buen árbitro es fundamental para una buena decisión. La decisión se materializa en un laudo que es obligatorio de notificación y que tiene calidad de cosa juzgada y finalmente podemos decir que es un procedimiento o un mecanismo flexible. Sin más, bueno, quedo atento a sus consultas y para ver si conversamos un poco más sobre el tema, ¿no? Tratar de hacer las diapositivas lo más esenciales posibles para dar un pie a una conversación o algunas consultas. Gracias. Muchas gracias, apreciado doctor Pablo II Esteban Tello, por su excelente exposición. Ahora bien, culminada la ponencia, pasaremos al bloque de preguntas y respuestas. Asimismo, pedimos a la audiencia, si es que tiene alguna consulta o duda o inquietud, por favor levantar la mano, en su defecto enviarnos las interrogantes al chat.
El doctor estará gustoso de absolver sus interrogantes. Sí. Guillermo, buenas noches, ¿estás que hablas? Sí, buenas Sí, tardes. buenas Sí, tardes, adelante. Buenas tardes. sí, yo quisiera hacer un comentario más que pregunta, ¿no? Si se me permite, ¿no? Un comentario respecto, con base Adelante, a mi doctor. experiencia. ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí, Sí, adelante. bueno, primero agradecerle la ponencia y, y es sobre el punto de la celeridad, ¿no? Mire, en mi experiencia, que bueno, tampoco es vasta, ¿no? Pero sí he visto arbitrajes que han durado 2 o 3 años, ¿no? En contrataciones con el Estado. Entonces, a mí me ha llevado a pensar que la celeridad, si bien se pregona como una bondad, un beneficio, una característica del arbitraje, para mí no lo es tanto. Son las otras características sí son superiores frente a lo que podríamos contrastar con el Poder Judicial. Para mí, más bien, el beneficio, en vez de celeridad, sería que no existe segunda instancia, al menos en el ordenamiento peruano, ¿no? Que prohíbe pactar una segunda instancia arbitral, ¿no? Quizás eso se podría cambiar en una modificación de la ley de arbitraje, que las partes bajo pacto expreso pacten si quieren una segunda instancia arbitral, pero claro, la regla tiene que ser que no, pues no, sino para qué van a arbitraje, justamente porque la excelencia y la expertise de los árbitros es lo que marca y la decisión justamente de arbitrar, ¿no? Entonces yo creo que eso, la imposibilidad de acudir a una segunda instancia y con la dilación que eso supone, por más que para el Poder Judicial, pues es un derecho fundamental, ¿no? La doble instancia, eso no existe en el arbitraje y es justamente para mí el beneficio junto a los demás que marcarían pues la decisión de una persona de acudir a la vía arbitral, ¿no? Eso es todo, nada más. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Y claro, tienes mucha razón. Y siguiendo lo que tú señalas, lo primero sobre la celeridad, yo sí creo que la celeridad es una característica, pero por eso resalté en mi exposición, influye mucho el árbitro que elegimos y también las reglas que determinamos, porque ahí nosotros podemos poner el candado, ¿no? Queremos un arbitraje rápido, bueno, pongamos plazos más cortos y cerremos la posibilidad de que las mismas partes sean las que dilaten el arbitraje, porque en mi experiencia me ha tocado ver arbitraje donde las partes ingresan escritos, presentan medios probatorios, y ya no con la intención bueno, sentar su posición, sino simplemente con la intención de dilatar el proceso, porque de repente pensarán que ya el caso lo tienen perdido, ¿no? Pero lo ingresan con esa intención. Si determinamos reglas que impidan esto, como por ejemplo les decía, todos los documentos se presentan o todos los medios probatorios se presentan con los escritos postulatorios y salvo excepciones debidamente acreditadas por las partes y bueno, y el tribunal lo evaluará, se puede emitir un medio probatorio extemporáneo. Además, ahora con el uso del calendario procesal, ya están determinadas las actuaciones e incluso están determinadas las fechas de las audiencias. Entonces, eso hace que el arbitraje sea más célere. Entonces, yo sí diría que es una característica, pero tiene mucho que ver con el árbitro que se elige, porque hay árbitros que son muy tajantes con la celeridad y están ahí,
que avanzan sus casos muy rápido y están dedicados al arbitraje, como hay otros que sí descuidan el trámite del proceso. Entonces, por eso, hay que elegir un buen árbitro, hay que establecer que este árbitro tenga las condiciones, y ya todos en el medio conocemos a los árbitros que son buenos, que les falta, y a los árbitros que sí son malos. Entonces, yo creo que esas dos cosas van a hacer o van a cambiar la situación de un arbitraje que demore mucho a un arbitraje que sea serio. La posibilidad y la característica está, solo hay que saber utilizar las herramientas que tenemos. Y yo diría por eso. Y sobre el segundo comentario que hiciste de la segunda instancia, sí, pues eso sí es una característica también que podemos resaltar, ¿no? Si el arbitraje tuviera la posibilidad de una segunda instancia, eso sería un incentivo perverso, porque todo el mundo iría a la segunda instancia, apelaría a una segunda instancia. Y eso implicaría un costo mayor, porque ¿quién sería la segunda instancia? ¿Otro árbitro? ¿El Poder Judicial? Si es otro árbitro o un tribunal arbitral, implica costos para las partes, que de repente la parte que pierde, con la intención de no cumplir con el fallo, lo puede utilizar de manera perversa. O si es en el Poder Judicial, es tiempo perdido. Si un contratista, por ejemplo, quiere cobrar una obra que ha terminado y que ha salido un laudo favorable, va a tener que esperar a resolver la controversia en la segunda instancia, luego ir a la entidad a que le pague, ir a un proceso de ejecución total que se va a pasar para cobrar su contrato como 5 o 10 años en arbitraje y irse a litigar al Poder Judicial. Y eso sí, pues eso sería lo mismo que irte al Poder Judicial de frente a ventilar tu controversia. Entonces sí, yo también coincido contigo de que no debería haber una segunda instancia para el arbitraje. Debe morir ahí, pero por eso vuelvo y reitero que hay que elegir buenos árbitros, árbitros especializados, árbitros que se dediquen al caso y que emitan una resolución, emitan un fallo dentro de los plazos razonables, ¿no? Que no se dilate el tiempo de manera, que no permitan que se dilate el tiempo de manera indebida. Sí, profesor, yo creo que todavía lastimosamente veo la costumbre de que se siguen eligiendo a los árbitros a los amigos de los abogados, ¿no? En muchas partes esa tara no se ha desterrado. En vez de elegir al mejor, no, eligen, bueno, al que es bueno, pero bueno, también porque es mi amigo y porque después seguramente me va a dar el arbitraje, ¿no? Y así hay como una suerte de carrusel, ¿no? Pero creo que el proyecto del reglamento de la nueva ley de contratación con el Estado, creo que está poniendo algunos candados, ¿no? Para que unos árbitros no tengan pues 500 o 600 arbitrajes en contratación con el Estado, sino distribuir un poco más la carga, ¿no? No sé si sabe un poco más de eso, o sea, repartirla más, distribuirla entre los profesionales, ¿no? Creo que va por ahí la intención del reglamento, ¿no? Claro, no he visto esa parte de verdad, pero lo que te podría decir es que, por eso vuelvo a lo que siempre estoy resaltando, tenemos la posibilidad de establecer las cualidades de nuestro árbitro, Sí, ¿no? pues. Para evitar de repente, como tú lo señalas, Guillermo, que siempre se designe al mismo árbitro porque es amigo de tal, ya. Pero este árbitro, ¿qué condiciones tiene, no? Es especialista en la materia, tiene experiencia, o si tiene también, lo que sí se puede observar es si tiene designaciones reiteradas con una sola parte, ya, pues eso llama la atención y eso puede ser de repente una causal de recusación, la Sí, puedes utilizar, ¿no? Pero sí es muy importante que establezcas ese candado de tener un árbitro con las cualidades que tú crees adecuadas para evitar pues el amiguismo, para evitar que una persona que no sepa resuelva o ingrese como árbitro en tu caso. Y siempre estar alerta, ¿no? Porque eh, si hay una designación reiterada, pues hay algo ahí, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que tú le pidas ampliación de revelación al árbitro para que declare cuántos casos tiene, ¿no?
Si es contratación con el Estado, también puedes ver el récord, ¿no? Ya se tiene la información de qué árbitros tiene y cuántos casos tiene. Podrías verificar eso, ¿no? Y en función a eso, formular pues una recusación contra el árbitro, si es que no ha declarado esa información. Pero si lo ha declarado, también tienes que estar alerta para decir, oye, veo que el contratista te ha designado pues 20 veces. Entonces yo creo que ahí hay algo, ¿no? Puede haber hay una sospecha de una pérdida de imparcialidad de repente. Lo lo dejo ahí porque ya es para cada caso concreto que se debe evaluar esta situación. Gracias, estimado doctor, por la solución de la interrogante. ¿Algún participante más que desee hacer su pregunta o con eso cerraríamos el chat de las mismas? Pero, estimado doctor, que quedó todo claro. Listo. Bueno, Bueno, nuevamente les agradezco la oportunidad. Gracias a todos los que están conectados, bueno, por el tiempo y nuevamente las disculpas. Esta sesión debió ser ayer, pero la tuve que cambiar para el día de hoy. Muchas gracias. bueno, muchas Gracias. gracias, estimado doctor Pablo II Esteban Taylor. Desde la sede Amazonas reciba cordiales saludos y agradecimientos por su tiempo. Fue un placer y un honor haberlo tenido como hoy, como ponente. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. De esta manera damos por finalizada nuestra primera sesión de las actividades académicas del segundo programa de arbitraje comercial nacional e internacional, evento organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas. Reiteramos nuestro cordial agradecimiento a nuestro ponente por su gentil disposición y a todas nuestras audiencia. Hacerle recordar a los participantes que en la parte final de la sesión enviaremos un formulario para que puedan registrar su asistencia. Muchas gracias. Los vemos en la otra sesión. Que tengan una excelente noche.